Recientemente ha habido un gran interés en las visiones de Fátima. Lo que entendemos acerca de esas visiones hace una diferencia significativa en cuanto a si en el tiempo del fin, en estos últimos días, seremos engañados o no. En 1917, 3 niños pastores en Portugal informaron haber tenido visiones de la Virgen María, quien reveló profecías que se han cumplido desde entonces. 2 de estas predicciones ya se han cumplido, lo que ha dejado a muchos preguntándose acerca de la tercera profecía, una catástrofe mundial. A medida que avanza el año 2024, crece la especulación sobre si esta profecía se cumplirá. Únase a nosotros mientras exploramos el posible cumplimiento de la tercera profecía de Fátima y sus consecuencias para la humanidad. Las predicciones centenarias de Fátima. Número 1. Las 3 profecías de Fátima. Son una serie de predicciones y profecías apocalípticas que se dice que fueron dadas a Lucía Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto por una aparición mariana que comenzó el 13 de mayo de 1917. Los 3 niños afirmaron que fueron visitados por la Virgen María 6 veces entre mayo y octubre de 1917. La aparición ahora se conoce popularmente como Nuestra Señora de Fátima. Lucía explicó que hacia el mediodía del 13 de julio de 1917, la Virgen María les encomendó lo que solían ser 3 predicciones. 2 de las profecías fueron reveladas en 1941, en un documento escrito por Lutea, a petición de José Alves Correa da Silva, obispo de Leiria, para ayudar en la publicación de una nueva edición de un libro sobre Jacinta. En 1943, el obispo le pidió que revelara la tercera revelación, pero ella tuvo dificultades durante un breve periodo. Al parecer todavía no estaba convencida de que Dios la hubiera autorizado a actuar. Sin embargo, en octubre de 1943, el obispo le ordenó que lo pusiera por escrito. Luego, Lucía escribió la visión y la selló en un sobre, que no se abriría hasta 1960, cuando aparecería más clara. El texto de la tercera revelación fue publicado oficialmente por el Papa Juan Pablo II en 2000, pero algunos afirman que no era toda la predicción revelada por Lucía, a pesar de las repetidas validaciones del Vaticano en sentido contrario. Según diversas interpretaciones de la Iglesia Católica, las 3 profecías involucran el infierno, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y las persecuciones de cristianos en el siglo XX. La Iglesia Católica ha investigado cientos de supuestas apariciones marianas, pero solo 12 han recibido aprobación eclesiástica, las cuales ocurrieron entre 1830 y 1933. Los antropólogos culturales Victor y Edith Turner, que se convirtieron al catolicismo en 1958, en un momento observaron el aumento de las apariciones marianas. Los cultos aparecen como una reacción postindustrial de una clase media baja, privada de derechos, ante una cultura que cambia rápidamente. Lamentablemente, las 2 primas sucumbieron a la gripe y, a la edad de 14 años, Lucía, la sobreviviente, fue enviada a la escuela de las Hermanas de Santa María, Dorothy en Villar, cerca de Oporto. En 1928 se convirtió en postulante en el convento Doroteas de Tui, justo al otro lado de la frontera con España. Continuó reportando visiones privadas periódicamente a lo largo de su vida. A mediados de la década de 1930, el obispo de Leiria animó a Lucía, cuya religión era Sor María Lucía das Dores, a escribir sus memorias, a revelar más detalles sobre sus primas y las apariciones de 1917. Ya en julio de 1917, había rumores sobre cómo la Señora de las Apariciones había confiado a los niños una revelación que fue buena para unos y mala para otros. No fue hasta sus terceras memorias, escritas en 1941, que Lucía comenzó a escribir más detalladamente sobre el contenido de las revelaciones. Número 2. La primera revelación.
En esto sigue a la profeta francesa Mélanie Calvat, quien vio a Nuestra Señora de la Salette en 1846 y escribió la predicción de ese evento casi 20 años después. Lucía escribió que la profecía tiene 3 partes, las 2 primeras de las cuales reveló en 1941. La tercera, sin embargo, no fue escrita hasta el 3 de enero de 1944. No es realmente lo que podríamos considerar un secreto en nuestro entendimiento común. Es importante señalar que esto se debe a que en realidad no se trata tanto de profecías de Fátima como de la adivinación de Fátima. La primera profecía fue del infierno. Lucía escribió que la Santísima Virgen mostró a los niños cómo era el infierno, con todo el sufrimiento que experimentaban las almas que allí se encontraban. La visión duró solo un segundo, pero los niños dijeron que era casi insoportable. Condujo a una gran confianza en la promesa de María de conducir a sus devotos a Cristo para salvar a las almas de este gran sufrimiento eterno. Por otro lado, la segunda revelación se parece más a lo que creemos que implica una profecía. En esta revelación, la Santísima Virgen muestra a los niños pequeños una revelación en la que aprenden que la Primera Guerra Mundial, que estaba ocurriendo durante el tiempo de las visiones, terminará. Sin embargo, se produjo otra guerra mundial bajo el papado de Pío X, que reinó desde 1922 hasta 1939. A menos que la gente deje de ofender a Dios y Rusia se convierta, la Virgen pidió que Rusia fuera consagrada a su corazón inmaculado. Si bien las 2 primeras profecías no parecen particularmente alarmantes, la última es tan aterradora que te pondría los pelos de punta. La divina previsión, hermana Lucía, optó por no revelar la tercera visión en sus memorias de agosto de 1941. En 1943 enfermó gravemente de gripe y pleuresía. El obispo Silva, que la visitó el 15 de septiembre de 1943, le sugirió que escribiera la tercera revelación para asegurarse de que quedara registrada en caso de su muerte. Sin embargo, a pesar de que estaba enferma, Lucía dudaba en hacerlo porque cuando recibió la visión, había escuchado a María decirle expresamente que no la revelara. Sin embargo, se encontró en un dilema en cuanto a qué órdenes debía obedecer, porque la obediencia carmelita requiere que las órdenes de los superiores se consideren como provenientes directamente de Dios. Finalmente, a mediados de octubre, el obispo Silva le envió una carta que contenía una orden directa de registrar la profecía. Lucía siguió luchando incluso frente a esta orden directa. Sin embargo, según ella, lo superó después de que la Virgen María se le apareció a principios de enero de 1944 y le dijo que escribiera lo que le mandaban, pero no lo que le daban para entender su significado. La tercera parte de la visión fue escrita por orden de Su Excelencia, el obispo de Leiria y de la Santísima Madre, el 3 de enero de 1944. En junio de ese mismo año, el sobre sellado que contenía la tercera revelación fue entregado al obispo Silva, donde permaneció hasta 1957, cuando finalmente fue entregado a Roma. Se escuchó al canónigo Galamba, asesor del obispo de Liria, decir que el obispo se negó a abrir el sobre cerrado. Lucía le hizo prometer que definitivamente sería abierto y lanzado al mundo cuando ella muriera, o en 1960, lo que ocurriera primero. Fue anunciado por el cardenal Angelo Sodano el 13 de mayo de 2083 años después de la primera aparición de la señora a los niños en la Cova d'Airia y 19 años después del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Finalmente se daría a conocer la tercera visión. Número 3. El cardenal Sodano dio a entender que la revelación trataba sobre la persecución de los cristianos en el siglo XX, que culminó con el fallido intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981,
el 64 aniversario de la primera aparición de la Señora de Fátima. Algunos católicos cuestionan la idea de una predicción ya cumplida. El texto de la tercera profecía, según el Vaticano, fue publicado el 26 de junio de 2000. La Iglesia Católica ha permitido revelar al pueblo la última parte del mensaje, que la Santísima Virgen se apareció a 3 niños en Fátima, Portugal, en 1917, ya es un hecho comprobado. Y uno de estos niños aún está vivo. Precisamente es la misma Lucía, que es monja de clausura y vive en un monasterio en Portugal. El primer papa al que Lucía reveló el mensaje fue el Papa Pío XII, quien, después de leerlo, lo selló y lo guardó sin hacerlo público. Posteriormente, el Papa Juan XXIII lo leyó y, al igual que su predecesor, lo mantuvo fuera del ojo público, porque sabía que, una vez revelado, traería desesperación y pánico a la humanidad. Ahora ha llegado el momento y se ha concedido permiso del Papa Juan Pablo II para revelarlo a los hijos de Dios. Esto es para no crear pánico, sino para concienciar a la gente de este importante mensaje, para que todos puedan estar preparados. Según el mensaje, la Virgen le dijo a Lucía que fuera y le dijera directamente al mundo lo que sucedería. Durante la década de 1950, 2000 hombres no practicaban los mandamientos que el Padre les había dado. El mal se podía encontrar en todas partes, gobernando el mundo y cosechando odio y resentimiento por todas partes. La visión reveló que los hombres fabricarán armas mortales que destruirán el mundo. En minutos, la mitad de la raza humana sería destruida. Comenzaría la guerra contra Roma y habría conflictos entre órdenes religiosas. Dios permitiría que todos los fenómenos naturales como el humo, el granizo, el agua fría, el fuego, las inundaciones, los terremotos, los vientos y las inclemencias del tiempo azotarán lentamente el planeta. Estas cosas sucederían antes del año 2010. Aquellos que no creían, la amada Madre les dio otra oportunidad. Quienes carezcan de caridad hacia los demás y quienes no amen al prójimo, como Jesús los había amado a todos, no sobrevivirán. Desearían haber muerto. Millones son inimaginables. Ellos vendrían, y no hay duda de que el Señor Dios castigaría severamente a quienes no creen en Él, a quienes lo desprecian y a quienes no tuvieron tiempo para Él. Fue un claro llamado de atención para venir a Jesucristo. Si bien es cierto que Dios ayuda al mundo, todos aquellos que no mostraran fidelidad y lealtad serían destruidos. El padre Agustín, que vive en Fátima, dijo que el Papa Pablo VI le permitió visitar a su hermana Lucía, que es monja de clausura, lo que significa que ella no sale del monasterio ni puede recibir visitas. Número 4. El padre Agustín. Dijo que lo recibió muy consternada y le dijo que Nuestra Señora estaba muy triste porque a nadie parecía interesarle su revelación de 1917. Aunque los justos caminaban por un camino angosto, los malvados caminaban por un camino amplio que los llevaba directo a su destrucción. Lucía parecía más que convencida de que el castigo llegaría muy pronto. Muchas almas se perderían y muchas naciones desaparecerían de la tierra. Pero en medio de todo esto, si los hombres reflexionaran, oraran y practicaran buenas obras, había muchas posibilidades de que el mundo pudiera salvarse. Sin embargo, si los hombres persistieron en su maldad, el mundo se perdería para siempre. Ha llegado el momento de que todos transmitan el mensaje de nuestra Santísima Virgen a sus familiares, amigos y al mundo entero. Se espera que la tercera profecía ocurra entre 2024. En cuanto al remedio, se insta a la gente a comenzar a orar, a hacer penitencia y a hacer sacrificios. Parece que el mundo está en el último minuto del último día y las catástrofes están cerca. Debido a esto, muchos que estaban lejos de la Iglesia regresarán a los brazos abiertos de la Iglesia de Jesucristo. Los humanos somos seres curiosos por naturaleza. Así,
La parte de la revelación que captó más atención es la que tiene que ver con el asesinato de un gran obispo vestido de blanco. La previsión de un obispo vestido de blanco, que se presume era el Papa, que fue asesinado a balazos y flechas, fue naturalmente asignada al fallido intento de asesinato contra la vida del Papa Juan Pablo II. Pero algunas personas afirman que esto no puede ser el evento, ya que el Papa no murió en el intento y el obispo de blanco en la visión sí muere. Por lo tanto, algunos afirman que el asesinato del Papa es una predicción de un evento futuro. Sin embargo, en el momento en que se publicó el texto de la tercera visión, el cardenal Ratzinger, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, que se convertiría en el Papa Benedicto XVI, escribió un texto adjunto. En él, escribe que la predicción probablemente resultará decepcionante o sorprendente después de todas las especulaciones que ha suscitado. No se revela ningún gran misterio ni se desvela el futuro. Escribe además que el propósito de la visión no es mostrar una película de un futuro irrevocablemente fijado. Su significado es exactamente el contrario. Su objetivo es movilizar las fuerzas del cambio en la dirección correcta. Por tanto, hay que descartar explicaciones fatalistas de la profecía, como, por ejemplo, la afirmación de que el futuro asesino del 13 de mayo de 1981 era simplemente un instrumento del plan divino guiado por la providencia y no podía, por tanto, haber actuado libremente, u otras ideas similares en circulación. Más bien, la visión habla de peligros y de cómo podríamos salvarnos de ellos. Esto, sin embargo, hizo poco para calmar el entusiasmo en torno a esta tercera revelación. Número 5. En la última parte de la visión, se reveló que sucedería una gran guerra. Esta guerra destruirá todo. La oscuridad caerá sobre nosotros durante 72 horas, 3 días seguidos, y el tercio de la humanidad que sobreviva a esta oscuridad y sacrificio comenzará, viviendo en una nueva era. Serán buenas personas. En una noche muy fría, 10 minutos antes de la medianoche, un gran terremoto sacudirá la tierra durante 8 horas. Esta será la tercera señal de que Dios es quien gobierna la tierra, los justos y los que propagan la fe. Y no debéis temer el mensaje de la señora de Fátima. Lo que probablemente no sepas es que la visión de Fátima es única en su tipo. Hay otros, pero curiosamente todos están interconectados. La conexión entre Fátima y la adivinación de Akita se debe a la rapidez de la respuesta positiva del cardenal Ratzinger a la profecía. El obispo Ito supuso que el cardenal, que era en ese momento el custodio de la tercera visión de Fátima, debió haber reconocido la similitud de los mensajes de Akita con el de Fátima, de cuya autenticidad no había duda. Por lo tanto, aprobó su carta pastoral para su difusión inmediata entre los fieles, para apreciar mejor esta conexión entre estos mensajes entre los de Fátima, en 1917 Ámsterdam, en 1945 y Akita en 1973. Tenga en cuenta que Ámsterdam ocurrió 28 años después de Fátima, y Akita ocurrió 28 años después de Ámsterdam y 28 años después de Akita. Sería el año 2001, el primer año del tercer milenio. El difunto Papa Juan Pablo II escribió en su libro Cruzando el umbral de la esperanza que le parecía que a medida que nos acercábamos al tercer milenio, la visión de Nuestra Señora de Fátima, dada a los niños pastores, se cumpliría. La segunda correlación es la conexión proporcionada por el cielo. Sor Inés aprendió de su ángel de la guarda las oraciones de Fátima, que fueron dictadas a los hijos de Fátima, y también por el ángel de Portugal. Las apariciones de Nuestra Señora de Akita y las de Fátima ocurrieron el día 13 del mes. Su última aparición a Sor Inés fue el 13 de octubre de 1973, en el aniversario del Milagro del Sol en Fátima. Esto llevó al obispo Ito a concluir que el mensaje de Akita era una continuación del mensaje de Fátima. La tercera correlación es el contenido apocalíptico de los 3 mensajes de Fátima, con su tercera visión, ahora completamente revelada. Vemos a un ángel con una espada de fuego
a punto de quemar la tierra, cuando Nuestra Señora en su esplendor lo detuvo, lo que hizo que el ángel gritó 3 veces, «Penitencia, penitencia, penitencia», mientras señala al mundo, Sor Lucía, cuando el difunto Papa Juan Pablo II le pidió que aclarara esta visión, dijo que no es Dios quien nos está castigando de esta manera. En cambio, la humanidad, por sus transgresiones, está acarreando sobre sí misma este abrazamiento de la tierra. Lucía añadió que si esto aún no ha sucedido, la humanidad, a través de sus pecados de inmoralidad e injusticia, especialmente contra los pobres, se está acercando lenta, pero seguramente, a esta eventualidad. Si bien Nuestra Señora había advertido sobre grandes desastres que azotaron a la humanidad, no hubo mención de un terremoto masivo que afectaría a Japón. Esto sucedió 10 años después, cuando estalló el conflicto civil que desembocó en una matanza que acabó con gran parte de la población. Si bien todavía hay mucho debate en torno a la última profecía, también es un tema central de crítica. Algunos sostienen que la visión real no fue publicada por el Vaticano. Número 6. El controvertido secreto en el Vaticano. Antes de la década de 1930, el principal foco de devoción a Nuestra Señora de Fátima era la necesidad de rezar el rosario por el fin de la Primera Guerra Mundial y la paz mundial. Cabe señalar que las visiones de Fátima en ese momento no eran muy conocidas fuera de Portugal y España. Después de la publicación de las Memorias de Sor Lucía a partir de 1935, se consideró que Fátima presentaba la victoria de la Santísima Virgen sobre el comunismo. El 8 de febrero de 1960, la agencia de noticias portuguesa, Agencia Nacional de Información, publicó un artículo en el que afirmaba que lo más probable era que la visión permaneciera para siempre bajo sello absoluto. Este anuncio produjo considerables especulaciones sobre el contenido de la visión. Según el New York Times, las especulaciones iban desde la aniquilación nuclear mundial hasta profundas divisiones en la Iglesia Católica Romana que llevaron a papados rivales. El 2 de mayo de 1981, Lawrence James Downey secuestró un avión y exigió al Papa Juan Pablo II hacer pública la tercera visión de Fátima. La publicación del texto provocó críticas de la Iglesia Católica en Portugal. Tanto el clero como los laicos se sintieron ofendidos porque el texto había sido leído en Roma y no en el santuario de Fátima en Portugal, donde tuvieron lugar los hechos denunciados. El Times del 29 de junio de 2000 informó que la revelación del lunes de que no había predicciones apocalípticas provocó reacciones airadas de la Iglesia portuguesa por la decisión de mantener la revelación en secreto durante medio siglo. Críticos como el periodista y personalidad de los medios italiano, Antonio Socci, afirman que el texto escrito a mano de 4 páginas de la Tercera División publicado por el Vaticano en 2000 no es la profecía real, o al menos no es la revelación completa. El argumento se basa en diferentes razones. Uno de los argumentos es que el texto de la tercera revelación difundida por el Vaticano está escrito a mano en 4 hojas de papel. El padre Joaquín Alonso, archivero oficial de Fátima durante 16 años, relata en su libro que, según relato de Lucía, ella lo escribió en una hoja de papel. Posteriormente, en mayo de 2007, el cardenal Tarcisio Bertone apareció en el programa de televisión italiano Porta o Porta y mostró ante la cámara el documento de Lucía. Era una sola hoja de papel que había sido dividida 2 veces, una verticalmente y otra horizontalmente. La letra de Lucía estaba en ambos lados de la hoja de papel. Los cuadrados verticales fueron los que reprodujo Vadik en junio de 2000. Otra razón por la que los críticos argumentan que la tercera profecía completa no se ha publicado es por indicios de que el tercer pronóstico divino fue escrito en forma de una carta firmada al obispo de Leiria. El texto de la tercera revelación difundida por el Vaticano no está escrito en forma de carta. Lucía fue entrevistada por el padre Jungen el 3 de febrero de 1946.
Número 7. Far Jungen. Preguntó a Lucía cuándo llegaría el momento de la tercera profecía. Lucía respondió que había comunicado la tercera parte en una carta al obispo de Laria. Recordemos también que al canónigo Galamba, asesor del obispo de Laria, se le escuchó decir que cuando el obispo se negó a abrir la carta, Lucía le hizo prometer que sería abierta y leída al mundo cuando ella muriera, o en 1960 lo que sucediera. Vino primero. Antonio Socci, sin embargo, cuestionó hasta qué punto se debe interpretar estrictamente la palabra letra. Además, se supone que el texto de la previsión contiene palabras atribuidas a la Santísima Virgen María. Sin embargo, el texto de la tercera predicción difundida por el Vaticano no contiene ninguna palabra atribuida a la Santísima Virgen María. Socci afirma que el tercer pronóstico divino probablemente comienza con las palabras: en Portugal, el dogma de la fe siempre se conservará, etc. Palabras que Lucía incluyó en su cuarta memoria, pero que se incluyen solo como nota a pie de página del texto difundido por el Vaticano. Lucía, sin embargo, afirmó en sus cuartas memorias que no iba a revelar la tercera parte. Los críticos también argumentan que el documento contiene información sobre el Apocalipsis, la apostasía y la infiltración satánica de la Iglesia. En una entrevista publicada en la edición del 11 de noviembre de 1984 de la revista Jesús, se le preguntó al cardenal Ratzinger si había leído el texto de la tercera revelación y por qué no había sido revelado. Ratzinger reconoció haber leído la tercera profecía y afirmó en parte que la tercera revelación implica la importancia de los novissimi y los peligros que amenazan la fe, la vida del cristiano y, por tanto, la vida del mundo. Ratzinger también comentó que si no se hace público, al menos por el momento, es para evitar que las previsiones religiosas se confundan con una búsqueda de sensacionalismo. Además, Howard D., ex embajador de Filipinas en el Vaticano, fue entrevistado dentro del Vaticano en 1998 y afirmó que el cardenal Ratzinger le había confirmado personalmente que los mensajes de Akita y Fátima eran esencialmente los mismos. La profecía de Akita contiene en parte la obra del diablo, que se infiltró incluso en la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, iglesias y altares saqueados el 13 de mayo de 2000, anunció el cardenal Sedano. Se publicaría la tercera predicción, durante la cual dio a entender que la predicción era sobre la persecución de los cristianos en el siglo XX, que culminó con el fallido intento de asesinato del Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. En una transmisión de radio sindicada, Malachi Martin declaró que la tercera predicción no tiene ningún sentido, a menos que aceptemos que habrá o que está en marcha una apostasía total entre clérigos y laicos en la Iglesia Católica. En una entrevista de 1980 para la revista alemana Stimme des Glaubens, publicada en octubre de 1981, se pidió a Juan Pablo II que hablara explícitamente sobre la tercera predicción. Dijo que debido a la gravedad de su contenido, para no alentar a la potencia mundial del comunismo a realizar ciertos golpes de Estado, sus predecesores en la presidencia de Pedro habían preferido diplomáticamente retrasar su publicación. Por otra parte, debería ser suficiente para que todos los cristianos sepan esto. Si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán secciones enteras de la tierra y que de un momento a otro morirán millones de personas, ya no tiene sentido querer publicar este mensaje profético. Continuó diciendo que muchos quieren saber simplemente por curiosidad o por su gusto por el sensacionalismo, pero olvidan que saber implica para ellos una responsabilidad. Es peligroso querer satisfacer la curiosidad solo si se está convencido de que no se puede hacer nada contra una catástrofe prevista. Alzando su rosario, afirmó que era el remedio contra este mal. Según él, hay que rezar y no pedir nada más, poniendo todo en manos de la Madre de Dios.
cuando se le preguntó qué pasaría en la iglesia, dijo: debemos estar preparados para pasar por grandes pruebas en un futuro no muy lejano, pruebas que requerirán que estemos dispuestos a entregar incluso nuestra vida y una entrega total de nosotros mismos a Cristo y por Cristo. A través de la oración es posible aliviar la tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque solo así la iglesia podrá renovarse eficazmente. ¿Cuántas veces, en efecto, la renovación de la iglesia ha sido afectada por la sangre? Esta vez, de nuevo, no será de otra manera. Juan Pablo instó a la gente a ser fuertes, a confiar en Cristo y a su Santa Madre, y a estar atentos, muy atentos, al rezo del rosario. Sin embargo, el cardenal Joseph Ratzinger negó que Juan Pablo II hiciera estos comentarios durante la conferencia de prensa del 26 de junio de 2000, en la que se publicó la tercera revelación. Según una fuente, supuestamente le preguntaron a Lucía sobre la tercera predicción y comentó que estaba en los Evangelios y el Apocalipsis del 13 de mayo. Y en un momento dado, incluso, había especificado los capítulos del Apocalipsis 8 al 13, un rango que incluye el libro del Apocalipsis 12 y 4, el capítulo y el versículo citados por el Papa Juan Pablo II en su homilía en Fátima, el 13 de mayo de 2000. Así que ahí lo tienes. Las profecías ocultas de Fátima han salido a la luz.